tenemos al género Acinetobacter. Tenemos dos especies muy importantes, que es el Acinetobacter baumannii y el Acinetobacter loci. ¿En qué se van a diferenciar esto? En que en la prueba de los azúcares OF, el Acinetobacter baumannii oxida la glucosa, mientras que el Acinetobacter loci no la oxida. ¿Ya? Ambas especies están relacionadas a producir infecciones nosocomiales, como por ejemplo la neumonía nosocomial. Luego tenemos al género Moraxella. Aquí, sobre todo, la especie de la Moraxella catarrhalis, que algo característico de estas bacterias, como mencioné al principio, las bacterias no fermentadoras en su mayoría son bacilos gram negativos, pero la Moraxella catarrhalis son diplococos gram negativos, ¿ya? Y estas generalmente producen beta-lactamasa. La Moraxella catarrhalis está relacionada a los cuadros de bronquitis, sinusitis y otitis. Finalmente tenemos al género Eikenella, los cuales son bacilos gram negativos de crecimiento lento. Y esta es aislada principalmente en aquellas personas que sufren de mordeduras, por ejemplo, mordeduras de un perro podría ser, porque este género se encuentra formando parte de la boca de algunos animales. Entonces, al producirse la mordida, es que se ocurre el contagio. Algo característico de este género es que esta produce en aquellas infecciones que se producen en la piel, se da un olor a lejía, ¿ya? Las pruebas de identificación que se hacen para este género, bueno, para las no fermentadoras, son la tinción de Gram, como saben, en el cual se observan bacilos gram negativos y algunos pueden ser diplococos gram negativos, como mencioné hace rato, a la Moraxella. Luego se hace un cultivo, para lo cual se utiliza el agar sangre, el agar McConkey. En el TCI, las no fermentadoras dan así, es un color rojo, ¿ya? El tubo es color rojo entero, ese es el TCI, porque no fermentan ningún carbohidrato. Luego la otra prueba que se hacía para identificarla es la prueba de la oxidasa. Y luego teníamos la prueba de la oxidasa, es una prueba de identificación de género, y luego teníamos la prueba de los azúcares OF o azúcares de Hugh-Gleason, que esta servía para identificar la especie de la bacteria no fermentadora. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí este es el agar McConkey, así se observan las colonias, son colonias translúcidas. Esas son de todas las no fermentadoras presentan estas colonias. Ahora vamos con las micobacterias, que estos son los que también se conocen como los BAR, que son los bacilos ácido alcohol resistentes. Estas micobacterias son bacilos aerobios inmóviles y tienen una pared celular rica en lípidos. Y por esta pared que contienen es que la superficie de estas micobacterias es hidrofóbica, quiere decir que no es capaz de teñirse con los colorantes que están hechos a base de agua, como por ejemplo los colorantes de la tinción de Gram. Por lo tanto, las micobacterias no se tiñen con la tinción de Gram, se tiñen con la tinción de Ziel-Nielsen, ¿ya? Para lo cual, en la tinción de Ziel-Nielsen, las micobacterias se observan de color rojo, bacilos de color rojo, sobre un fondo azulado. Estas micobacterias tienen una característica importante, es que poseen una división lenta, y por esta razón es que se necesita, cuando se hace un cultivo, el tiempo de incubación es hasta de 8 semanas, pueden ser de 2 meses, por ejemplo. Dentro de las especies más importantes de las micobacterias tenemos al Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium kansasi, marinum y Mycobacterium leprae. Aquí los más importantes son tuberculosis y leprae, porque causan unos cuadros clínicos que son son cuadros muy severos y además son muy contagiosos.
Comencemos con el Mycobacterium tuberculosis. Es el agente causal de la tuberculosis, como dice su nombre. Esta bacteria se transmite a través de secreciones respiratorias, es decir, a través de las gotitas de flúor. Una persona contaminada, ya sea cuando habla, ríe o tose, esta está lanzando al exterior a través de esas gotitas las bacterias, ¿ya? Y cuando una persona sana llega a respirar eso, ya se llega a infectar. Entonces, ese es el método de transmisión, a través de las gotitas de flujo. El diagnóstico para la tuberculosis se hace una baciloscopía, eso se llama, se hace un estudio al esputo y también se hace una prueba cutánea, que es la prueba de la tuberculina. El tiempo de incubación o el tiempo de crecimiento de las colonias del Mycobacterium tuberculosis es de 3 a 6 semanas. Aquí existe un medio de cultivo que es especialmente para el género Mycobacterium, que es el medio de Lowenstein-Jensen, que en ese van a desarrollar la mayoría de las micobacterias, pero no son todas. Ya más adelante les voy a explicar, hay una bacteria que no puede crecer ni siquiera en ese medio. Ahora, para la tuberculosis pueden llegar a producirse diferentes tipos de resistencia. ¿Ya? Son sobre todo 3. Está lo que es la resistencia natural, que esta se da cuando ocurre una mutación genética de la bacteria. Quiere decir que un paciente sano se va a infectar y la bacteria se va a multiplicar dentro de él, y por alguna mutación genética una bacteria va a adquirir resistencia. Entonces, esa resistencia se la va a transferir a otra, y luego esa otra bacteria, y así. Eso es lo que se conoce como la resistencia natural. Luego tenemos a la resistencia secundaria, o también se la conoce como resistencia adquirida. Este tipo de resistencia aparece gracias a un mal tratamiento, una mala elección de los antibióticos. Bien puede ser porque el médico haya mandado que consuma antibióticos incorrectos, o también puede ser que el paciente haya abandonado el tratamiento. Entonces, cuando ocurre eso, es que se da la resistencia secundaria. Luego tenemos la resistencia primaria, que esta resistencia se da cuando un paciente portador de la resistencia secundaria, que es un paciente que se haya infectado con una bacteria, que esta, luego vamos a poner un ejemplo, un paciente sano se infectó, le mandaron medicación, que siguiera un tratamiento, el paciente cumplió el tratamiento la primera semana y luego dejó de tomar el medicamento, entonces ya ahí va a adquirir una resistencia secundaria. Ahora, si ese paciente con esa resistencia secundaria va y contagia a otra persona, a una persona sana, le va a contagiar las bacterias que ya son resistentes, ya con esa resistencia. Entonces, ahí cuando ocurre ese contagio es que ocurre la resistencia primaria. Eso es lo que se conoce como resistencia primaria. Cuando un paciente sano adquiere ya bacterias que sean resistentes a través del contagio de otro que ya se infectó. ¿Ya? Luego tenemos a otras micobacterias, que son las micobacterias atípicas, que se dividen en 4 grupos, que son los fotocromógenos, que son aquellas micobacterias que van a producir pigmento, un pigmento amarillo en presencia de luz. Dentro de este grupo está el Mycobacterium kansasi y el Mycobacterium marinum. Luego tenemos a los escotocromógenos, que son aquellas micobacterias que van a producir pigmento, pero en ausencia de luz. Dentro de las especies de este grupo está el Mycobacterium sulgai, el Mycobacterium gordonii y el Mycobacterium scrofulaceum, ¿ya? Luego tenemos a las micobacterias que van a pertenecer al grupo de los no cromógenos, que estos son los que no producen pigmento. Y finalmente tenemos a aquellos que son de crecimiento rápido, que pueden llegar a crecer en 2 a 4 días. Esas especies son las del Mycobacterium fortuitum y el Mycobacterium abscessus.
Luego tenemos a la otra micobacteria más importante, que es el Mycobacterium leprae. Esta bacteria lo que causa es la lepra, ¿ya? El periodo de incubación que posee esta bacteria es bastante prolongado e incluso los síntomas, precisamente por esta característica, una vez que una persona se infecta, no es que va a llegar a producir los síntomas a los días o semanas. A veces pueden tardar años en producirse los síntomas, ¿ya? Entonces, una vez que se contagia a la persona, la presencia de los síntomas no es inmediata, ¿no? Pueden llegar hasta 20 años después, pueden llegar a producirse. La transmisión de esta bacteria es por contacto directo, ya sea con las personas que presenten la clínica. Y algo característico del Mycobacterium leprae es que esta bacteria no crece en ningún medio de cultivo, ni siquiera crece en el agar Lowenstein-Jensen, que ese es un medio especial para las micobacterias, ¿ya? El Mycobacterium leprae no crece en ningún medio de cultivo. Ahora, la lepra puede llegar a presentarse de dos maneras. Puede ser la lepra tuberculoide y también la lepra lepromatosa. La lepra tuberculoide, como ven acá en la imagen, esta es más leve. Esta está caracterizada porque va a presentar unas máculas, también acá, unas máculas que son pigmentadas, se presentan en la piel. Mientras que la lepra lepromatosa, estas son ya lesiones cutáneas más graves, por ejemplo, presentan nódulos, engrosamiento dérmico y también pueden llegar a afectar la mucosa nasal. Si están viendo, estas lesiones ya son más desfigurantes porque son más grandes, ¿no? Bien. Entonces, también hay otra presentación de la lepra que es una mixta en la que puede presentar el paciente tanto estas máculas como también puede llegar a presentar estas lesiones que son ya más grandes, que son ya como unos nódulos. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, disculpe, una pregunta acerca de la prueba para el Mycobacterium leprae. ¿Es la Ujú. lepromina?